F14 del mediodía. Los oyentes se pueden comunicar con nosotros al 11 3200 0530. Y ya estamos en comunicación con Rodolfo Tailade. Rodo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Eva? Bien. Buenas tardes para todos y todas. Todo bien. Rodo, ¿con qué arrancamos hoy? Bueno, mira, voy con un tema que seguramente tiene algunos expedientes judiciales en donde se están discutiendo algunas cosas de estas, pero me da la impresión que a partir de ahora esas causas se van a profundizar. Me estoy refiriendo a un informe que salió, cuyo adelanto sacó la Auditoría General de la Nación la semana pasada. La AGN hizo un estudio de la política de venta de bienes del Estado del gobierno de Macri durante su gestión 2016-2019. Y lo que detectó la AGN es que la ABE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, es decir, el organismo que se ocupa de la administración de estos bienes públicos, vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, que además nunca destinó terrenos para la implementación de programas de vivienda social, el Procrear, entre otros, y yo con la legislación. Rodo, no te estamos escuchando. De comercializar esto. ¿Ahí me están escuchando? Ahí sí. Al momento de comercializar cada uno de estos bienes. Entonces tenemos, la AGN auditó la gestión de la ABE sobre venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional entre 16 y 19. El informe concluye que se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842 millones.4 millones de dólares, 842 millones de dólares. Y los inmuebles de todo ese total que correspondieron a la ciudad de Buenos Aires alcanzan el 77% de las operaciones, es decir, que la mayoría de los inmuebles mal vendidos, fraudulentamente vendidos por el macrismo, estaban en la ciudad de Buenos Aires. Y hubo negocios con Rodríguez Larreta, entre otras cosas, por ejemplo, porque se verificó que algunos de los inmuebles pasaban del Estado Nacional al gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin plata, a través de un mecanismo que se llama dación en pago, es decir, no pagaba nada, inmuebles absolutamente carísimos, estamos hablando de decenas de millones de dólares, ¿no? Terrenos además estratégicos en la ciudad de Buenos Aires, donde claramente ese es el déficit principal. Bueno, ¿qué hacía el gobierno nacional? Se los daba en pago por deudas impositivas, por otro tipo de deudas, en lugar de cobrárselos. Y lo que hacía la ciudad de Buenos Aires era entregárselo a funcionarios amigos. Pero vayamos, por ejemplo, al caso más, si se quiere, más paradigmático. Terreno que se denominó Catalinas 2. Catalinas 2 es un terreno, según se había informado en su momento, de 90.000 metros cuadrados, en pleno Puerto Madero. En algún momento se decía que era el terreno más caro de la ciudad de Buenos Aires. No sé si estamos hablando de ese o del Tiro Federal, que también lo remataron estos sinvergüenzas. Pero el Catalinas 2 fue el primero que disparó las alertas, porque esto fue en 2018. En 2018 el Catalinas 2 es un terreno que se parte a partir de un lobby que hace Eduardo Constantini, el titular de Consultatio, una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes, ¿no?, que desarrolló Nordelta, entre otras cosas, más allá de ser una financiera. Lo cierto es que Eduardo Constantini hizo un lobby porque no le interesaba todo el terreno, sino que le interesaba particularmente la mitad. Así que logró que ese terreno, que tenía que ser subastado de manera integral, se partiera en dos, y la subasta la ganara Eduardo Constantini y la otra subasta la ganara un fondo de inversión
que, o casualidad, pocos meses después termina comprando la constructora Caputo Hermanos, es decir, la constructora de Nicky Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri, en 130 millones de dólares. Es decir, que nosotros en aquel momento señalamos, además del curro, señalamos que acá había detrás de todo esto había un negocio de Caputo, de Mauricio Macri, que probablemente terminara en ellos dos al final del camino la compra de estos inmuebles. Pero lo cierto es que más allá de quienes lo compraron, Catalina II se escritura, escuchá bien este fraude monumental, Eva. Catalina II se escritura a estos dos grupos por 91.000 metros cuadrados. Y resulta que cuando la AGN termina de hacer su informe, detecta que tenía 39% más de metros cuadrados. Es decir, que habían pagado por un valor prácticamente casi la mitad de lo que correspondía pagar. Es decir, un fraude monumental al Estado, que en algunos casos se puso en marcha algún mecanismo para recuperar las tierras. Por ejemplo, el Estado Nacional, con la gestión de Alberto, está intentando vía judicial recuperar los terrenos que dieron en pago desde el Estado Nacional y que usó la ciudad para financiarse y construir el Paseo del Bajo. Rodo. Y también negocios de Nicky Caputo. Así que es un tema, Eva, que va a tener repercusiones judiciales sí o sí. Seguramente el Estado va a iniciar acciones por este tema, pero nosotros vamos a estar atentos y probablemente también seamos protagonistas de alguna. Veremos, hay que esperar que la AGN saque su informe definitivo, porque hasta ahora lo que tenemos son unos adelantos, y a partir de ahí seguramente vamos a diseñar algún curso de acción judicial, porque me parece que es un tema que el Estado no debería abandonar. Rodo, si te parece, la seguimos en la semana y estamos atentos a lo que publique entonces la AGN. Listo, Eva, el jueves nos vemos.